Miren, exploradores, adivinen dónde estamos. Estamos en Mezcala. Y vamos directo a la isla del Presidio, aquí en Mezcala, Jalisco. ¡Acompáñenos! ¿Qué pasaría si les dijera que, justo aquí, en medio del lago de Chapala, 1000 hombres y mujeres comunes pusieron de rodillas a uno de los imperios más grandes del mundo? No hablo de soldados profesionales, ni de generales con estrategia militar. Hablo de los indígenas de Mezcala, gente de campo, pescadores, familias enteras que, en 1812, decidieron que no iban a ser esclavos de nadie. Mientras el resto de México caía ante los realistas, ellos hicieron de esta isla su propio reino de resistencia. Tras la derrota de las fuerzas insurgentes en Puente de Calderón, muy cerca de donde estamos, la represión realista en la ribera de Chapala fue brutal. En octubre de 1812, ante la amenaza inminente, cerca de 1000 indígenas de los pueblos de Mezcala y San Pedro Ixtican decidieron refugiarse en la isla. Se embarcaron en más de 200 canoas y tomaron posesión del islote, convirtiéndolo en su fortaleza natural. Durante 4 años, esta pequeña isla se convirtió en una espina clavada en el costado del virrey. Construyeron fábricas de armas, talleres de pólvora y un sistema de defensa que dejó desconcentrados a los militares españoles. Cada vez que el ejército realista intentaba entrar, salía derrotado. Pero, ¿cómo lograron resistir tanto tiempo? El secreto no estaba solo en las armas, sino en el conocimiento del terreno, el lago, las canoas y una determinación que raya en lo legendario. Sin embargo, toda historia tiene su precio. Cuando el enemigo vio que no podía vencerlos en batalla, eligió la vía más cruel, el hambre. El ejército realista comprendió que no podía ganar por las armas, así que decidieron matarlos de hambre. Quemaron sembradíos y casuchas en toda la ribera, para que los insurgentes no pudieran obtener víveres ni suministros. El aislamiento, sumado a una epidemia de tifio, terminó por debilitar a los resistentes, hasta que, en 1816, se vieron forzados a capitular. Encontramos el monumento conmemorativo en la isla de Mezcala. En los pilares se honra las memorias de los personajes históricos que fueron líderes durante la Guerra de la Independencia de México. Aquí el guía nos explicará un poco más. Lo que pasó fue una guerra de independencia. Una independencia del año de 1812 a 1916. Fueron 4 años dentro del lugar. En esos 4 años dentro de este lugar, el gobierno español nunca pudo conquistar el indígena, nunca pudo conquistar Mezcala o esta pequeña isla. Aquí de este lado tenemos que son 6 personajes, que era Marcos Castellano, José Santana, Encarnación Rosas. Eran unos capitanes que vivían dentro del lugar, o sacerdotes, eran los que mandaban que era Mezcala, San Pedro y la ribera de Chapala. Acá de este lado que tenemos que es Luis Macías y Nicolás Padillas y Julio Navarro. En aquel tiempo esos eran 3 tenientes, que en aquel tiempo era como ahorita. En aquel tiempo no estaba el capitán, mandaba el teniente, y que en aquel tiempo que era el teniente, él sabía hacer fondas, ellos mandaban a los indígenas a cosechar, o todo tipo preso que agarraban del gobierno español, lo hacían esclavos que era trabajar por ellos, no por él mismo. Así que estos fueron los primeros que gobernaron dentro del lugar. Y aquí dentro de este lugar vamos a ver muchas construcciones. Vamos hacia arriba. Vemos que es una pequeña virgen. Esta pequeña virgen, muchos dicen que sí es virgen de los lagos y virgen de los pescadores, pero muchos dicen que la encontramos aquí bajo del agua y no es cierto. Esta virgen nos la regaló uno de aquí de Chapala. Esa virgen daba muchos recorridos, que era la ribera de Chapala, San Pedro Tzicán, San Juan Tecumatlán, Ocotlán,
la barca, visitábamos muchos los pueblitos los ribereños de aquí de Chapala, hasta que un día vino a este lugar y la cargaron entre 5 o 6 y no la pudieron, así que las personas que lo traían, yo creo que pensaron que ella se quería quedar aquí, así que pues ahí la dejaron. Ya tenemos 6 años, 7 años con ella. De este lado tenemos que es un palo blanco. En aquel tiempo este palo lo utilizaban para quitarle la piel y hacer hojas de amate. No se han llegado a ver esas hojas. No. Estas hojas que es en Guadalajara, en Chapala y en otras partes más, venden todo este tipo de esta hoja. Esa hoja se llama la hoja de amate. Muchos dicen, bueno, pues yo no la he utilizado, ¿verdad? Sí las he comprado, pero para mis hermanas, yo para mí no la he utilizado. Muchos dicen que si se le cae agua, no se arrugan como las otras, como las blancas. Así que pues, en aquel tiempo sacaron la hoja de aquí, ¿para qué? Para mandarle mensaje al gobierno español que dejara de pelear. ¿Por qué? Porque el indígena en aquel tiempo se estaba muriendo de una enfermedad muy grave que el coronavirus, que era corvo. Esa enfermedad, ¿cuál era? La enfermedad, el chiste que la enfermedad venía de su mismo excremento del indígena. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el indígena no tenía baños donde hacer sus necesidades. Así que, el indígena era muy tan como los perritos, que hacen sus necesidades por donde quieran. Pues ellos hacían. Así que en aquel tiempo así fue como llegó la enfermedad. Y en el año de 1919 hasta el 55 empieza una cárcel, una prisión que termina en el 55. ¿Pero por qué termina? Porque todavía sigue la enfermedad que dice. Así que se termina la... Dice muy protegida, ¿por qué? Porque en aquel tiempo era como una muralla de piedra acuática y tenía pico de océano y estacas de madera, así que pues el indígena, el español que se quería escapar, se aventaba, como de largo son 4 metros y de profundo son 3, así que pues el gobierno español no alcanzaba a brincar eso. ¿Pero por qué? Porque tenía un grillete en el tobillo que pesaba de 20 a 25 kilos, así que pues ¿quién podía brincar eso? El gobierno español lo que hace es mandar llamar hasta San Luis de Atlán, Zacatecas, Nayarit y Mazamitlan. ¿Para qué? Para traer madera. ¿Para qué? Para hacer barcos. Si quisieran sus barcos, la aventaban a la laguna. Hicieron unos 15 o 20 barcos, así que esos 15 o 20 barcos no se les hizo. ¿Por qué? ¿Cómo les diré que no se los hizo? Así que los barcos, cuando los aventaron al agua, no flotaron. Pensaron ellos que este era un mar. ¿Quieren saber por qué? Les explico lo que creo que pasó. ¿Sabían que la historia tiene secretos muy extraños? Hoy les vamos a contar el misterio de los barcos que se hundieron en el lago. Hace muchos años, los españoles querían llegar a toda costa a la isla de Mezcala. Para lograrlo, trajeron muchísima madera de Nayarit y Zacatecas para construir unos barcos enormes. El plan parecía perfecto. Armaron los barcos, listos para navegar. Los pusieron en el agua y ¡pum! Se empezaron a hundir de inmediato. Pero, ¿por qué pasó esto? Si los constructores eran súper expertos. Ahí está el gran secreto. Ellos cometieron el error de confundir el lago con el mar. Científicamente, el agua del mar tiene mucha sal, lo que la hace más densa o pesada. Y eso ayuda a que los barcos floten súper fácil. Pero el lago de Chapala es agua dulce. El agua dulce es más ligera. Así
que no empuja los barcos hacia arriba con tanta fuerza. Como los barcos eran enormes y pesados, el agua dulce no los aguantó y se fueron para abajo. Cambiaron el diseño, hicieron barcos más ligeros y adecuados para el lago. Y esos sí funcionaron perfectamente. Al final, la naturaleza les enseñó una gran lección. Para navegar en un lugar, primero hay que conocerlo bien. Ya veo que a este lado tenemos que son unas pequeñas pilitas abajo tierra. Esas pequeñas pilitas en aquel tiempo se utilizaron, no sé si conozcan las tenerías. Seguro se preguntan, ¿qué hacían ahí además de defenderse? Pues tenían una tenería. Pero, ¿saben qué es eso? Es el lugar donde transformaban pieles de animales en cuero resistente. Y aquí viene la duda. ¿De qué eran los pieles? Pues de los animalitos que criaban ahí mismo. Usaban pieles de puercos, vacas, ovejas y cabras. Pero ojo, no usaban químicos raros como hoy. ¿Saben cómo los hacían? Usaban la ayuda de la naturaleza. Usaban cortezas y frutos de árboles de aquí mismo, como el encino o el guamúchil, para limpiar y curtir la piel. Es increíble cómo con ingenio y lo que tenían a la mano, podían hacer desde sus zapatos hasta las correas para sus caballos. La historia de nuestra isla sí que tiene secretos sorprendentes. Dentro de este lugar tenemos que es un centro ceremonial. En aquel tiempo hacían rituales al dios Tlaloc, al dios Postir, que era desde el agua, desde el sol. Así que en aquel tiempo, ahí en el centro, casi donde está el Señor, ahí se paraba una persona, sea niña, sea mujer o sea hombre. Seguidores de Zona Desconocida Juba, hoy estamos pisando un suelo que esconde un secreto aterrador. Aquí, donde ven estas piedras antiguas, nos cuentan que no eran un lugar común. El guía nos explica que este era un centro ceremonial sagrado, donde reunían tributos a los dioses del agua y el sol. Imagínense la escena. En el centro, las personas se reunían para hacer un ritual que les helaría la sangre. Se realizaban cortes en el lóbulo de la oreja como una ofrenda directa a los dioses Tlaloc. La historia dice que dejaban caer cada gota de su sangre en vasijas de cerámica. Era un sacrificio personal para asegurar una buena cosecha en la isla. Incluso mencionaban que invocaban a deidades como Ecatl, cuyo significado ancestral, según cuentan, está ligado a este acto de entrega. ¿Se imaginan lo que debió sentirse estar parados aquí, en este mismo lugar, entregando su sangre al lago? Fue realmente un ritual prehispánico olvidado por la historia, o es una de esas leyendas que el tiempo ha hecho más oscuras y peligrosas. Nosotros no nos quedamos con la duda. La historia real de la isla es de lucha, pero estos misterios son los que nos mantienen atrapados. ¿Ustedes se atreverían a caminar por este círculo de noche? Dejen en los comentarios y compartan el video si aman los secretos de Jalisco. Muchos creen que en el pasado no tenían tecnología, pero hoy vamos a descubrir cómo los antiguos pobladores purificaban su agua de manera brillante. La clave
Usaban minerales volcánicos como la zeolita, que funcionaba como filtros naturales capaces de eliminar impurezas microscópicos que ni siquiera podemos ver. Es una técnica tan avanzada que hace miles de años ellos ya lo lograban, lo que en otras partes del mundo tardaron siglos en descubrirlo. Los dejo con el guía para conocer los Ahí detalles. aventaban que era el agua sucia, y en una piedra volcánica lo que hacían era aventarla, y la piedra volcánica lo que hacía era observaba toda la suciedad, y aquí de este lado, en aquel tiempo aquí de este lado ya caía limpia para poder tomarla o poder beberla el mismo indígena o el mismo gobierno español. Yo también, la otra vez que vine y lo escuché con la guía, así con lo que venía contando. Digo, ay, bueno, pues tiene su cosa, digo. Este lugar, amigos, tenemos que es un cuartel viejo. En aquel tiempo este pequeño cuarto que tenemos aquí en aquel tiempo lo utilizaron para una plaza de armas donde guardaban su armamento, que era pólvora, cañón o lanzas o sus fondas en aquel tiempo. Acá de este lado si gustan pasar. Fueron juntando cuando se fue cayendo el techo. De aquí de este lado, amigos, ya de aquel lado, en aquel círculo que mira aquel blanco, es donde hacían su pólvora para cañón o mosquetero. Y hacia atrás teníamos donde estaba la base para hacer las bolas de cañón o las balas de... Y aquí este lugar, en esos cuartos que mira, es donde dormían o donde vivían los 3 capitanes y 3 tenientes. Aparte de esos 3 capitanes o 3 tenientes dormían entre 15 a 16 personas más. ¿Para qué? Para que cabían todas. ¿Por qué? Porque eran 1000 indígenas contra 8000 españoles y el gobierno español nunca pudo conquistar al indígena. Y eso es que el gobierno español tenía armas más potentes que el indígena. El indígena tenía unas siempre fondas, así que pues, nunca pudo derrotarlo.